lo venimos hablando desde hace varios días, América Latina está convulsionado. Lo que está pasando ahora en Venezuela, en las últimas horas, el gobierno de Estados Unidos, el presidente Donald Trump anunció que al gobierno de Venezuela le quedan pocos días. En las últimas horas interceptó en las costas de Venezuela un buque petrolero de bandera iraní, aparentemente. Con toda esta información tenemos mucho para analizar y vamos a hablarlo con el analista internacional Álvaro Padrón. Bienvenido, Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. por Bienvenido. ¿Cómo podés analizar estas últimas horas, sobre todo con la información que recibimos de la interceptación de este buque petrolero en las costas de Venezuela? Sí, en realidad es una perla más de un collar de acciones que se están dando. Yo creo que es muy importante en este momento conectar tres dimensiones que interactúan pero que son de naturaleza distinta y me parece que es importante para ayudar a entender un poco lo que está pasando, ¿no? La primera es la situación interna de Venezuela, que nos acompaña hace mucho tiempo, ¿no? Hablamos de este tema, yo ya a esta altura creo que una década, ¿no? Después, la decisión de Estados Unidos, es muy importante el documento que acaba de salir semana pasada, la noche del jueves, el viernes para nosotros, sobre la nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos, donde hay un foco particular en América Latina. Y por último, el impacto que todo esto tiene en la región y particularmente qué hacer, sobre todo Uruguay. ¿Por qué digo de separar? Porque por un lado está la situación interna de Venezuela. Y creo que es bueno que nos pongamos a pensar no solamente a partir de lo que está haciendo Estados Unidos, sino cuáles pueden ser las derivaciones, si efectivamente estamos frente a una solución. Y yo creo que esto es muy importante porque lo que yo me pongo a pensar es en la gente. Y eso casi siempre nos olvidamos. ¿Qué pasa el día después? O sea, hace mucho que hablamos de la necesidad de un cambio político y de una democratización en Venezuela. Y esta vía, que se supone sería a través de una intervención, después quiero hablar eso cuando menciona la región, lo que dejaría es una herida, primero podría ser dramático en términos humanos, pero luego podría no significar la solución definitiva. Lo de Venezuela tiene que resolverse a través de un diálogo político, tiene que ser un acuerdo político, porque si no vamos a tener un país partido a la mitad que va a continuar luego una sangría interna independientemente de lo que ocurra en un hecho puntual. Y esto siempre fue así. Yo creo que lo que estamos, y eso no digo que es nuevo, pero que se ha ido agudizando, es un aislamiento. En este momento la tónica es el aislamiento del gobierno venezolano, ya no solamente en relación a la región, en relación a la relación con Estados Unidos, sino aliados que tuvo y que claramente están dando señales de un distanciamiento y de un menor compromiso frente al momento en el que se precipite un cambio. Y la pregunta que yo me la hago hace mucho tiempo, pero ahora creo que es clave, es ¿qué actitud van a tener las Fuerzas Armadas en Venezuela? Sí, claro. ¿Quién se hará cargo de la coyuntura? Sí. ¿Qué pasará con las Fuerzas Armadas venezolanas? ¿Se hará cargo la oposición, González, María Corina Machado, que se encuentra en este momento en Oslo? ¿Quién se hará cargo de ese día después? ¿Maduro saldrá de Venezuela con un salvoconducto, con su familia, con algunos de los asesores? ¿Habrá resistencia? Sí, por eso, insisto, creo que la clave está en las Fuerzas Armadas, que en realidad tienen un poder enorme en Venezuela. Uno mira centralmente a Maduro, pero ese poder, Maduro no es Chávez, y ese poder hoy se concentra en las Fuerzas Armadas, incluso no solo en términos de lo natural, que son los medios militares, sino gran parte de la economía venezolana. Entonces, no tengo duda que una de las hipótesis es efectivamente la salida de Maduro. Probablemente también el proceso lleve a una discusión de cuál sería el mecanismo por el cual legitimar un gobierno. No tengan duda que esto va a ser una transición, no tengan duda. Y les pido, porque así lo podemos comprender hasta como uruguayos, se sale con una negociación. Este país lo hizo en su momento y hasta el día de hoy recordamos ese episodio, el pacto del Club Naval. O sea, esas cosas son imprescindibles para generar luego una estabilidad y evitar una confrontación interna, porque el mundo después le va a dar la espalda y vamos a estar viendo 2, 3 días, una semana, un mes, y luego el drama va a quedar allí. Entonces, lo que se necesita es que esta solución sea sustentable y ojalá democrática.
Y ojalá lleve a un proceso de elección en donde probablemente tengan que dar un paso al costado los personajes más radicalizados de ambos lados. Porque ahora vemos la expresión, entre otras cosas, con este asunto tan extraño del premio Nobel, que le va a costar carísimo al sistema de premios, porque ustedes vieron ya las polémicas que ha habido, incluso al interior del proceso de esa entrega, y ayer mismo, cuando no se quiso hacer una ceremonia que se hace normalmente, no solo porque ella no llegó, sino porque había sectores dentro de la organización que no querían acompañar la imagen de estar dando un premio a alguien que ha hablado de intervención militar. Este es un problema, o sea, los dos extremos políticos en Venezuela han sido incapaces de resolver esta situación. Y por lo tanto, lo que venga después, no para una semana, sino para un periodo largo, tiene que ser otra cosa que le permita a la sociedad venezolana reconciliarse. No pueden quedar dos mundos partidos. Álvaro, sé que no hace futurología, pero necesito preguntarte, en cuanto al contexto, ¿es inminente una intervención de Estados Unidos? Lo otro, ¿qué papel van a jugar los gobiernos de la región? Y el presidente Yamandú Orsi en varias oportunidades dejó entrever que Uruguay perfectamente podría jugar un papel de intermediación. ¿Eso es importante? Total, es que la clave está ahí. Quise hablar de lo anterior porque si no, parece que nos olvidamos de que hace mucho tiempo estamos detrás de ayudar y de contribuir a una reconciliación y a una democratización en Venezuela. Pero lo que no puede ser que todo esto se dé en el marco de una idea de agresión, ¿me entienden? Y ¿por qué insisto en esto? Porque hay que poner atención en ese documento que acaba de sacar el gobierno norteamericano. ¿Por qué? Porque redefine y explicita lo que Estados Unidos va a hacer. Entonces, si nosotros creemos que esto es solo Venezuela, no entendemos nada. Atrás de Venezuela pueden, bueno, de hecho, hoy se refirió a Colombia, muy directamente. Y después sigan, porque además estamos hablando de frontera, es Sudamérica. En realidad, el documento habla del mundo entero. Y yo les digo, el lío que hay en Europa con ese documento no se imaginan. Entre otras cosas, por lo que dice el documento, pero por lo que dijo Trump, tratando de idiota a los líderes europeos y metiéndose adentro de Europa, diciendo que va a intervenir con los países que estén dispuestos a acompañar sus ideas, porque lo que está pasando, dice él, es el deterioro final de Europa. Álvaro, de pronto algunos conceptos fundamentales para los televidentes de qué es lo que dice ese documento que emitió la Casa Blanca. Bueno, esencialmente reivindica la doctrina Monroe, que es la idea de América primero, American First, que además para ellos América son ellos, ¿no? O sea, no es que somos nosotros. Nosotros somos el patio trasero. Vuelve, y esto es muy importante que lo entendamos, vuelve a poner el foco en América Latina. Incluso habla de que abandonaron de alguna manera la prioridad en la región, lo que consideran además su patio trasero. De vuelta, todo esto es explícito, no es una interpretación. Le pega durísimo a Europa y en el fondo es la consolidación de la idea de que el mundo ya no funciona a través del multilateralismo, sino a través de la decisión de Estados Unidos, que está a la defensiva y que decide, es la primera vez que un documento lo dice así, decide ocuparse de una parte, ya no de la globalidad. Incluso anuncia el retiro de los esfuerzos de Estados Unidos militares y de otro tipo en algunas zonas del mundo. Por supuesto, mantiene la idea de que la gran confrontación es con China y ese es el telón de fondo que tenemos que entender todo el tiempo. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque cuando venimos a preguntarnos qué hacemos como región, no es un problema solo de este momento vinculado a la posible intervención armada, es un problema también económico, de cómo nos vamos a parar en relación a este dilema de si estamos con un lado o con otro, que se acuerdan, creo que lo hablamos aquí, es una trampa en la que no hay que caer, no hay que caer en esa trampa, como diciendo, bueno, o estamos con China o estamos con Estados Unidos. Esa es la propuesta que hace Trump con esta idea dicotómica, como diciendo, Claro, bueno... Pero Trump acá parece no dejar muchas opciones, o estás conmigo o no estás. Sí, pero es que no hay que caer en esa trampa. Entonces, eso está asociado a esta retórica, por eso hay que leer ese documento, porque si bien se refiere básicamente a la idea de defensa, miren, defensa, y cuando en realidad está todo el tiempo hablando de cómo intervenir, o sea, de defensa no tiene nada, es claramente, de hecho han sido sinceros y le cambiaron al área y no le llaman más defensa, sino guerra, departamento de guerra. Entonces, ahí hago un paréntesis, es increíble cómo volvieron los tambores de guerra al mundo. Hay que tener mucho cuidado, estamos frente de nuevo a una ola armamentística, esto se parece mucho a otras épocas, hay una especie de pulsión hacia responder de manera violenta a los problemas que hoy tiene el mundo
Y lo que más preocupa, y pasa también en Europa, es ese nivel de aumento del presupuesto militar. Entonces, estemos atentos, y acá vuelvo a la región. ¿Por qué? Porque esta es una región de paz. Esta es una región de paz. Y aún en la diversidad y lo complejo que es la región en términos políticos, hay un acuerdo de mantener esta región de paz. Acaba de tomarse una decisión. ¿Se acuerdan la reunión CELAC-Unión Europea? Hace pocos días, en Santa Marta, Colombia. Punto número 8 de la declaración. CELAC-Unión Europea. Reiteramos nuestra oposición a la amenaza o al uso de la fuerza y a cualquier acción que no sea conforme con el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas. Significa que Europa y América Latina están detrás de esta idea. Y esta es una respuesta, unas 2 semanas antes, a esta decisión o a esta nueva estrategia de Estados Unidos. Por eso es tan importante, miren cómo lo ato, el hecho de que el acuerdo Unión Europea-Mercosur funcione, no por un problema solamente comercial, sino por un problema de 2 regiones que no pueden quedar atrapadas en la locura de 2 elefantes en disputa, como es China y Estados Unidos, en el momento que uno de los países en esa disputa está diciendo que está dispuesto a intervenir militarmente. Entonces, hay que salir de esa trampa. Y esto no es un problema ideológico dentro de América Latina, porque esto que acabo de leer lo aprobaron todos los países que integran la CELAC, que son 33. Los únicos 2 países que no firmaron fueron Nicaragua y Venezuela. Por eso dijimos en el momento que no lo firmó Venezuela que era un suicidio diplomático. Y por eso hablo del aislamiento de Venezuela. Pero después lo firmaron todos y repasen la diversidad que hoy tenemos en la región. Entonces, defender la idea de que este es la única región de paz en el mundo es muy importante. Y frente a esta situación, ojalá el episodio de Venezuela se resuelva sin una intervención armada, sí con una intervención política, incluso económica, porque no hay que lavarse las manos sobre lo que pasa, pero evitando que la región se contamine de un episodio armado que les aseguro que después que se activa es muy difícil de desactivar. Álvaro, te pregunto, estamos hablando en el plano de las ideas, ¿no? Pero cuando lo pasamos al terreno práctico, ¿cómo podría darse esa transición pacífica, democrática, cuando tenés a un presidente que está acorralando un país y prácticamente contándole las horas al gobierno para que se baje? Yo insisto que el asunto es evitar una intervención armada. No tengo duda que estamos frente al quizá el momento de mayor inminencia de un cambio político en Venezuela. La pregunta no es el momento, la pregunta es qué pasa después. Entonces, cuando esto se desate, ¿cómo hay un guión? Y ahí aparece el papel de la comunidad internacional, ahí aparece la importancia del derecho internacional, ahí aparece la oportunidad de que la comunidad internacional acompañe el proceso de Venezuela para una democratización y evidentemente un proceso donde se tenga que legitimar luego las autoridades. Entonces, lo primero ahora es evitar que tenga que ver con una intervención armada. Está claro que estamos frente a una inminencia de una transformación y hay que ayudar a que eso sea sin sangre. Y eso es muy importante y sobre todo que sea sustentable luego al interior de Venezuela. Porque si no, vamos a cometer una hipocresía, que es estar mirando para allí y después dar vuelta la cara. Y ahí va a quedar el problema, que son de millones de personas que pueden estar permanentemente confrontadas. El nivel de confrontación en Venezuela es muy alto y va a seguir siendo muy alto. Necesitamos una solución política que no se resuelve, repito, desde afuera con intervención. Y va a ser más importante luego acompañar ese proceso y ahí aparecen, en primer lugar, la región, porque este problema lo tiene que resolver la región, no tiene que venir nadie de afuera a resolverlo, y casos como el de Uruguay, en donde está claro que se reivindica de parte de varias partes del mundo que Uruguay pueda ser un factor de paz, de articulación, no solamente en temas económicos, comerciales, que ya lo somos, por algo estamos presidiendo el Consenso de Brasilia, que es Sudamérica, el año que viene la CELAC, el Mercosur en el segundo semestre, bueno, pero también en la paz. Y hace pocos días, en un evento aquí en Montevideo, se reafirmó esa vocación de Uruguay y de otros países en el mundo de tener como interlocutor a Uruguay en ese sentido. Álvaro Padrón, ha sido un gusto recibirte esta mañana en 5 Sentidos. La seguimos en cualquier momento. Claro Gracias. que sí. Muchas gracias a ustedes.